Dios le bendiga y Dios le guarde. Agradecemos al Señor que nos ha permitido en una nueva ocasión estar aquí con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Esta vez nos acompaña un ministro del Señor, él es Jaime Goicoechea, él nos está acompañando. Me gustaría que pueda saludar a toda esa gente que nos está mirando, Jaime. Dios bendiga, Dios guarde en gran manera. De verdad, un placer inmenso estar con ustedes aquí. Amén. De verdad, el placer es mío, el honor es mío. Si me dejan la voy a endulzar. Es mutuo, Jaime. Para nosotros también es un honor tenerte con nosotros. Bien, de esa manera les damos a todos ustedes una cordial bienvenida a Cristo y punto. Excelente, hermanos. Entonces, en esta ocasión nosotros tenemos un tema nuevo como siempre. Esta vez nosotros queremos saber: si yo peco, ¿el Espíritu Santo se aparta de mí? Esa es la pregunta que tenemos, pero debemos analizar desde el contexto bíblico lo que el Señor nos dice de esto, porque muchos de nosotros sabemos y entendemos que el Espíritu Santo vive, mora en mi vida como cristiano, pero nosotros sabemos que vivimos en una carne que es débil y que tendemos a pecar. Tenemos una tendencia pecaminosa. Ahora bien, ¿qué debe pasar conmigo cuando yo peco? ¿Qué sucede con la vida del cristiano cuando peco? Sabemos que vamos a pecar, pero tenemos que estar claros de lo que va a pasar en mi vida espiritualmente hablando cuando yo peco. Y para eso nos gustaría comenzar definiendo lo que significa entristecer, porque el versículo 30 del capítulo 4 del libro de Efesios dice: y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Así que deberíamos comenzar preguntando, ¿qué significa entristecer, Jaime? Lo primero que yo comienzo a analizar antes de contestarte esa pregunta que tú haces, el apóstol Pablo en Efesios, si nosotros vamos al versículo 29, sí, él dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesidad y edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, amén, cuando tú vayas a hablar, cuando tú vayas a disertar, que tus palabras sean agradables a los oyentes, pero que tampoco salgan palabras deshonestas o descompuestas de tu boca. Sí. Por eso entonces el apóstol Pablo dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuiste sellado para el día de la redención. Correcto. Entonces, ¿qué es entristecer? Nosotros sabemos que cuando nosotros hacemos algo mal, nuestra conciencia nos arroja una luz. Nos hace sentir un poquito incómodo, nos hace sentir melancólico, un poco quizás trancado, trabado, y entristecernos, como dice un amigo mío, desde mi punto de vista, es sentirnos mal. Muy bien, muy bien. Es afligirnos. Correcto. Y eso es lo que quiere decir Pablo. Así es. No aflijan al Espíritu Santo. No lo aflijan, correcto. Yelisa, para ti, ¿qué significa entristecer? En este caso, al Espíritu Santo. Estar triste es estar triste, ¿verdad? Sí. Qué profundo. Tremendo. Pero entristecer al Espíritu Santo, como decía nuestro hermano Jaime, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Sí, porque es que me sube como Javier, como Jairo. No, Jaime. Yo paso, no te preocupes. Nuestro hermano Jaime. Entristecer al Espíritu Santo es hacerlo sentir mal. Pero en base al versículo bíblico que tú mencionabas en Efesios 4:30, sí, cuando leemos el antetexto, desde los versículos desde el 20 en adelante, que le dice: ustedes aprendieron a Cristo, ustedes lo crucificaron, ustedes lo mataron. Le dice: renueven sus mentes en el Espíritu. Les dice: desechen la mentira. Le dicen: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, aírense, pero no pequen. Y después que le dice todas esas cosas, le dice lo que decía nuestro hermano Jaime: que no salga de ustedes palabra corrompida. Y después que le dice todas esas cosas, dicen: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellado para el día de redención. O sea, que toda esa lista de cosas que mencionan esos versículos anteriores son las cosas que pueden entristecer al Espíritu Santo. Y la Biblia, algo que me encanta de Dios, y es que Él nos hizo y Él nos conoce. Él sabe de todo lo que somos capaces. Claro. Y por eso en la Biblia Él trata de cubrir
Él cubre todos los puntos, aunque nosotros lo ignoremos. Sí. Y esa es una parte muy específica que nos dice, no entristezcáis el Espíritu Santo por el cual fueron sellados para el día de redención. O sea, habemos personas que puede ser que estemos entristeciendo al Espíritu Santo y estemos esperando el día de la redención. Entonces, Él fue que nos selló, Él es que nos está sellando, Él es el sello para el día de redención, pero la Biblia nos dice, no lo entristezcan, porque ese es para el día de la redención. El que los va a levantar a ustedes. Recuerdo que alguien decía en una ocasión, si tú no tienes alas y contristas al Espíritu Santo, ¿cómo vas a volar aquel día? ¿Cómo vas a ser levantado aquel día? Si es ese Espíritu el que nos va a levantar a nosotros como creyentes. Entonces, mis amados hermanos que están ahí escuchándonos, es importante que nosotros sepamos que para nosotros saber cómo alguien se ofende, yo tengo que conocerlo. Así que el Espíritu Santo tiene que ser conocido por la iglesia, tiene que ser conocido por mí como cristiano. Yo tengo que saber qué cosas ofenden a Dios y qué cosas ofenden a su Espíritu, porque dice la Escritura que nadie conoció jamás la mente de Dios, sino su mismo Espíritu. Entonces, ¿qué significa eso? Que si alguien conoce lo que a Dios le ofende, es el Espíritu de Dios. Por lo que entendemos, amados, que debemos saber que el Espíritu Santo, como su nombre lo indica, es alguien santo. Que si va a ser ofendido, es ofendido por el pecado. O sea, el Espíritu Santo no se va a ofender por algo bueno que yo haga. Él se ofende cuando yo peco. Entonces, yo debo saber que en todo lo que yo haga que sea pecado, lo va a contristar y lo va a ofender. No hay como un rango de pecados. No, este pecado no lo ofende, el otro sí lo ofende. El pecado en general ofende al Espíritu de Dios. Claro, y es pecado, como dice el predicador. ¿Qué es pecado? Pecado. O sea, no hay blanco, no hay rojo, no hay azul, es pecado. Ahora bien, me llama mucho la atención lo que dice el verso 31. ¿Qué dice? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. O sea, él como para cerrar, él dice toda malicia. Sí. O sea, nosotros sabemos que donde mora el Espíritu Santo hay amor. Amén. Paz. Hay gozo, hay paz. El paquetito del El fruto. paquetico de los frutos. O sea, y por eso yo siempre digo, cuando a nosotros nos están instruyendo en la iglesia, el pastor le gusta, no confundamos fruto por obra. Claro. O sea, jamás, las no es obras igual. son de la carne, Sí. los frutos son del Espíritu. Amén. Usted va a Gálatas, Pablo lo definió así. Sí. Y si se fijan en cuando él da la lista de cosas y cuando revisamos, son las obras de la carne. Así Las mismo. obras de la carne entristecen al Espíritu Santo. Así mismo es. Así es, hermanos. Entonces, deberíamos saber que el Espíritu Santo es un ser sensible. O sea, yo sé que ustedes tienen amigos, que ustedes le hacen de todo, que hay gente con la que se relaja de todo tipo de maneras, hasta se le dicen palabras ofensivas. Esas personas no se ofenden, quizás porque aparentan no ofenderse o porque en realidad son personas inofendibles, si así se puede decir. Wow. Gloria al Estamos bien Señor. aquí, mi gente. Excelente, excelente, excelente. Entonces, queremos saber si ya entendemos lo que es entristecer al espíritu, que un amigo de nosotros, que nosotros sé que tenemos amigos cercanos, se ha entristecido en algún momento por algo que yo he hecho, por algo que yo he dicho, y quizás ese amigo es alguien que ya me conoce. Imagínense cuánto más podría ofenderse el Espíritu de Dios cuando yo hago algo sin tomarlo en cuenta, porque eso es lo fuerte de pecar, que cuando nosotros pecamos no estamos tomando en cuenta a Dios, porque si lo tomaras en cuenta no pecaras. No pecaras. Si tú tomaras en cuenta a Dios antes de hacer algo, tú no pecaras, porque de eso se trata el temor a Jehová. Que tú antes de hacer algo recuerdes que tú respetas a Dios, que tú amas a Dios, y ese amor que tú tienes por Él te cohíbe de hacer lo que a Él no le agrada. Sí, eso me recuerda algo que hablábamos en una escuela bíblica. Y lo había visto en un video. Sí. Y me llamó mucho la atención. Y es que alguien que está enamorado, ustedes los que están casados, tienen novia, están orando con alguien. Y si a ese alguien no le gusta, por ejemplo, los casados, Sí. tiene una esposa, ¿verdad? Y ella te dice, por favor, pásame un vaso de agua. Entonces tú le preguntas, ¿y si yo te paso el vaso de agua, nos vamos a divorciar por eso? Si no No, lo pasa, sí, si no no te lo lo pasa. Exacto. O sea, ella te pregunta, ¿y si yo no te paso el vaso de agua, nos vamos a divorciar por eso? No. Ah, pues no te lo paso. Mira, por favor, tú puedes hacer tal cosa. ¿Y si yo no lo hago, nos vamos a divorciar por eso? No.
no nos vamos a divorciar. Entonces a veces vivimos la vida así como, esto es pecado. Sabemos como que a Dios no le agrada de una forma o de otra. Y si yo hago tal cosa, yo no voy a ir para el cielo. Pero tú sabes que ya en el mismo momento que te surge esa duda, es porque algo dentro de ti te está diciendo, no, hay algo no lo mal hagas. en eso, hay algo mal Y en no eso. es algo dentro de ti, el Espíritu Santo, porque nos gusta mucho decir algo dentro de ti. El Espíritu Santo te está diciendo, no lo hagas. Entonces, cuando tú tienes una esposa, un esposo, un novio, un amigo, tú quieres hacer cosas buenas que a esa persona le agraden. Así es. Entonces, puede que no te pida, tú sabes que le gustan los chocolates de tal marca, y cuando tú ves un chocolate de tal marca, tú dices, wow, mira, este chocolate le gusta a Welky, déjame llevarle uno. Ay, Welky, mira. Entonces, ¿por qué con el Espíritu Santo, que si el Espíritu Santo puede entristecerse, significa que puede contentarse? Claro. Tremendo. Ustedes saben que en Tesalonicenses entonces la cosa se pone más seria porque no solamente dice que no entristezcan al Espíritu, ahora dice no lo apaguen. Y me gustaría que nosotros pudiéramos entender lo que Dios quiere dejarnos dicho con no apagar al Espíritu, Jaime. Fíjate que en Tesalónica, cuando Pablo habla con ellos, lo primero que le dice en el versículo 15 es, miren, que ninguno pague a otro mal por mal. Sí. Antes bien, seguid siempre lo bueno para con los otros. Sí. Y mira lo que comienza a decirle, porque para nosotros llegar ahí, dice, estad siempre gozoso. Versículo 16. Orar sin cesar. Da gracia a Dios en todo. Gloria a Dios. Oye, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahí llega el versículo 19 y dice, y no apaguéis al Espíritu Santo. Óiganme que yo soy bien estricto con esto. Yo quiero, como yo le decía en días pasados, y esto lo voy a hacer un paréntesis ahí, sin dejar de ahí. No menosprecéis la profecía, no la menosprecien. Yo vuelvo y digo, yo creo mucho en los profetas, pero yo creo que hay profetas que se tienen que alinear. Amén. Ay, lo van a editar eso. Me lo manda cuando lo edite. O sea, ahí hay profetas que se tienen que alinear. Sí. No todo el tiempo Dios está bendiciendo a la gente. Dios quiere también corregirlo. Correcto. Y por eso dice, examinarlo todo. Ahí va ese público que está recibiendo cierta palabra, pero retener lo bueno. Sí. Y dice, absteneos de toda especie de mal. Uh-huh. ¿Para qué? ¿Para qué tú tienes que abstenerte? Para no menospreciar al Espíritu Santo, para que el fuego del Espíritu Santo no se apague en ti, Sí. para que la llama del Espíritu no se apague en ti. Y cuando nosotros entendamos estos pasos, el apóstol Pablo termina diciendo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Tremendo. Me encanta. Me encanta esa parte. Es lo que yo quiero que la gente entienda. Era como, o sea, el reflejo, lo que Jesús quiere. En días pasados alguien, de hecho, de la misma confraternidad de ustedes, decía, una lámpara se puede poner debajo de una mesa. No. No tendría Pero yo sentido. pregunté, depende, si debajo de la mesa usted está buscando algo y no tiene luz, usted baja la lámpara. Entonces, eso mismo pasa. Ahorita ustedes hablaban algo y yo decía, usted sabe lo que es bueno y usted sabe lo que hace, lo malo, mejor dicho. Sí. De usted depende en su razonamiento si hacer lo bueno o hacer lo malo. Y el Espíritu Santo siempre va a estar dispuesto a que usted haga lo bueno. Sí, Claro. por supuesto. Por supuesto, porque el Espíritu Santo nunca te va a impulsar a ofender a Dios. El Espíritu Santo nunca te va a impulsar a hacer algo que Dios no quiera. Ahora bien, ¿a qué te está guiando el Espíritu Santo? Amada Yelisa, ¿qué significa apagar al Espíritu? Sí, ya que hablábamos de entristecer al Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Entonces decíamos que las obras de la carne entristecen al Espíritu Santo. Entendemos que apagar al Espíritu sería como cuando el Espíritu Santo de Dios quiere hacer cosas específicas en nuestra vida y no se lo permitimos. Si recordamos, Pablo le dijo a Timoteo, aviva el don de Dios ¿Qué hay en ti? que hay en ti. Aviva el don de Dios que hay en ti. Entonces, usualmente el Espíritu Santo nos quiere dirigir a hacer ciertas cosas, pero nosotros queremos seguir viviendo según nuestros propios pensamientos, según nuestra... quizás no estemos pecando, quizás no estemos manifestando en lleno las obras de la carne,
pero no queremos obedecer hacia donde el Espíritu Santo nos está dirigiendo. Y no nos va a poder santificar por completo, Claro. porque para poder santificarnos por completo tenemos que dejarnos dirigir por Él. Y cuando no permitimos que el Espíritu Santo haga lo que Él entiende que tiene que hacer, porque es que ahí es que está el asunto. Él es que sabe lo que tiene que hacer. Si nosotros lo supiéramos, no lo necesitáramos. Y mucha gente queremos vivir el evangelio como nosotros entendemos. A nuestro acomodo. A nuestro acomodo. O sea, bueno, el Espíritu Santo me dijo que le predica lo de poloché rojo. Pero yo entiendo que lo de poloché negro tiene mayor necesidad. No, no es así. O sea, es por donde él dice. Y eso lo apaga. Entonces, si el Espíritu Santo te habla hoy y tú lo ignoras, te habla mañana y tú lo ignoras, te habla pasado y tú lo ignoras. La Biblia habla de que tenían el entendimiento Entenebrecido. Eso puede llevarnos a entenebrecer nuestro entendimiento. Eso, porque mientras más lo ignoramos, como que nos asordecemos, nos ponemos más sordos y no lo escuchamos. Entonces, eso puede apagar el Espíritu Santo en nosotros. Y en el principio podemos seguir siendo hijos de Dios, pero mientras el Espíritu Santo no te guía, fácilmente tú pecas. Si Claro. el Espíritu Santo no te guía, fácilmente tú vives una vida ofendiendo a Dios, porque Él es que te va a guiar a toda justicia y toda verdad, dice la Biblia. Así mismo es. O sea, yo lo creo y ahí vuelven ustedes de nuevo a utilizar una palabra que yo todavía no la había digerido en mi espíritu y en mi humanidad, que es una palabra del domingo como la que utilizo la sierva ahora mismo. Vamos a dejarla pasar. Yo se la estoy anotando a ustedes. Para más tarde. Ensordecido, ¿verdad? O Yo ni me ensordeciéndose. acuerdo. Sí, una palabra como que ya uno ya se puso sordo. Ajá. Bueno, pero la sierva esa palabra del domingo la agarró ahí. O sea, y es algo, vuelvo y repito lo mismo de ahorita. Nosotros sabemos, como seres humanos, sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando nosotros actuamos de mala manera, entonces nosotros apagamos el espíritu. Así es. Lo apagamos. Independientemente de que si nosotros pecamos, Él se aparta de nosotros. Que es la pregunta que nosotros agarramos desde arriba. Desde el principio, claro. Bueno, amados que nos están mirando y nos están escuchando también. Lo primero es que cuando el Espíritu Santo se apaga, es porque lo estamos menospreciando, porque no le estamos dando el valor que Él merece como el Espíritu de Dios. Entonces, cuando yo peco, cuando yo hago algo malo, inmediatamente quizás el Espíritu Santo no se va de ti. Pero cuando yo estoy ofendido, no es lo mismo cuando yo estoy contento contigo. Cuando tú ves que alguien está ofendido contigo, tú ves que la persona no te habla igual, tú ves que quizás tú le hablas a la persona y la persona no te escucha. ¿Por qué? Porque hay una herida no resuelta. Es por eso que cuando yo he ofendido al Espíritu Santo, yo debo procurar reconciliarme con Él. Yo debo ir al Padre, pedir perdón, ¿verdad? Y ese Espíritu Santo va a ver mi arrepentimiento, va a guiarme a orar las palabras correctas al Padre y me va a guiar a mí entonces a toda verdad, como dice la Escritura. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es Cristo. El Espíritu Santo tiene que guiarte a Jesús. El Espíritu Santo tiene que guiarte al Hijo para que el Hijo entonces te guíe al Padre, como siempre decimos, mis amados. Pero es importante mencionar lo que Yelisa estaba comentando hace un momento, que cuando yo apago al Espíritu hay consecuencias. A veces la gente dice: yo no estoy tan activo como antes, ya yo quizás no estoy predicando como antes, o ya yo no siento a Dios como antes, pero hay un peligro ahí. O sea, Claro. nosotros no deberíamos vivir la vida con el espíritu apagado o contristado dentro de mí, porque el cristiano que está viviendo con el Espíritu Santo contristado está en peligro, porque tú no vas a recibir las señales de alerta cuando el Espíritu te Así diga: hay es. peligro en aquel lugar. Cuando el Espíritu quiera decirte, eso te puede llevar a pecar, tú no vas a sentir esa reprensión, porque esa persona que tiene que reprenderte está ofendida dentro de ti. Es por eso que el creyente tiene que aprender a caminar de la mano con el Espíritu Santo, de manera que eso crea una dependencia, que el creyente sepa que no puede caminar sin el Espíritu, y cuando sienta que ese Espíritu se contristó dentro de él, diga lo que dijo David en el Salmo 51: vuelve el Espíritu dentro de mí, que me renueve tu Espíritu y tu Espíritu noble me sustente, renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, ¿qué David estaba diciendo? Yo reconozco que necesito la guianza y la dirección de ese Espíritu de Jehová Así mismo. sobre mi vida. Bien, entonces el Espíritu Santo sí se puede apartar, quizás Él no se aparte inmediatamente, pero llega un momento donde el creyente con sus malos hábitos, sus hábitos
no consagrados y hábitos no santos y que no glorifican a Dios. Bueno, por lo más sencillo, sus hábitos pecaminosos. Y carnales también. Dios mío. Y carnales. Porque Que la gente sabe. la gente está clara, ¿verdad? Hay un grupo de gente que están en pecado y son impíos. No están dentro de la iglesia. Entonces, yo no vine a encontrar. Hoy yo estoy pasivo. Si yo estuviera solo, yo no lo buscara a ustedes. Yo tuviera un problema ahora Está mismo. tranquilo el ministro yo estoy suave, yo estoy light. A mí hay que aprovecharme hoy. Ya. Yo estoy Wow. un pan de ajo. Dios mío, mi alma dura. Me Entonces, gusta mucho eso de David. distinguido Jaime, ya que a usted le gusta eso de David y que está, ¿verdad?, en esa sintonía de estar tranquilo, gloria Gracias al a Señor. Dios. ¿Qué en realidad es lo que sucede o qué es lo que hace que el Espíritu Santo sea parte de la vida de alguien? Fíjate, tú mencionas el Salmo 51 de David. Y cuando tú mencionas el Salmo 51 de David, recuérdense que ese es el Salmo que David recuerda, valga la repetición de la palabra, lo que David recuerda como aquel acto que lo llevó a él a pecar, la caída con aquella mujer, Sí. con Betsabé. Con ella. Betsabé, porque era una mujer que al final él terminó amándola. O sea, él dice en el versículo 10, me gusta mucho esto del versículo 10, dice, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Si usted se va al versículo 1, él comienza haciendo una confesión. Él sabe que él había pecado. Y él, de hecho, en el 51, textualmente, él comienza a decir, límpiame, lávame con hisopo, o sea, renuévame. Y después dice en el versículo 11, no me eches delante de ti y no quite de mí tu Santo Espíritu. Dice, vuélveme el gozo de la salvación y un espíritu noble me sustente. O sea, Dios, yo siento a Dios. Sí, él está aquí. Yo siento a Dios. Yo estoy tranquilo, estoy en la versión dominical. Cuando David está diciendo esto, está haciendo una confesión de verdad. Y por eso el Espíritu Santo puede morar en nosotros cuando nosotros somos sinceros con Él. Cuando nosotros entendemos que hasta para ponernos una ropa quizás lo podemos ofender. Y el Espíritu Santo, lo que Pablo quiere decirle a la gente de Tesalónica y a lo de Éfeso, es decir, mírenme, yo quiero que ustedes estén bien con los otros. Yo quiero que ustedes anden en paz con esa gente. Yo quiero que ustedes estén bien. ¿Para qué? Para que no entristezcan al Espíritu Santo. Para que ustedes no apaguen el Espíritu Santo. Porque si ustedes andan con el Espíritu Santo, señores, si ahorita, después que ustedes se van aquí, ustedes se toman ese jugo, ustedes van a tener una parte que va a estar saciada. Quizá le va a hacer falta un pancito o otra cosa. Pero le podría decir a ustedes que el jugo momentáneamente lo está sustentando. Yo meditaba lo siguiente: entristecemos el Espíritu Santo y Él se aparta de nosotros. ¿Por qué? Porque Él no va a estar donde no lo quiera. Así es. Ese es el punto. O sea, cuando tú fallas, peca, y ustedes lo dijeron ahorita, una palabra, cauterizar. Hay personas que por ser tan recurrente, ser continuo en el pecado, llega un momento que el Espíritu Santo tiene que abandonarlo. Claro. Dice la palabra que el que practica el pecado es del diablo. Desde el principio. Porque, Entonces, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, si el que practica el pecado es del diablo, el Espíritu Santo no puede estar ahí. Y hay que hacer una definición de practicar. Sí, exacto. Por ejemplo, si usted cada 6 meses, si tú cada 6 meses vas al play y empiezas a batear pelota, tú no practicas pelota. Tú no puedes decir que practicas, no. Tú fuiste un día a tirar una pelota. Claro, no es que tú vas a tener recurrentemente cada 6 meses de que, bueno, yo voy en junio y en enero. Sí. No. Bueno, fuiste un día. Pero el que se levanta toda la mañana, a las 6 de la mañana, a hacer loma. Sí, profundo. Ahí al play, tiene su ropa, practica pelota. Claro.
Entonces, el que practica el pecado es del diablo. Y por eso queremos decir, el Espíritu Santo no se va a apartar de ti porque tú pecaste hoy. O sea, bueno, yo hablé una mentira, tuve una situación, la mentira no se justifica, ni ningún pecado puede ser justificado. Pero, supongamos, usted habló una mentira por alguna situación X, se arrepintió y le pidió, ay Señor, mira, no debía haber hablado esa mentira. Se arrepintió, realmente arrepentido, y el Señor lo perdonó. Usted no practica el pecado. Usted habló una mentira en una ocasión y dice la Biblia, si alguno pecare, abogado tiene para con Dios, a Jesucristo el justo. Pero, si usted está planeando esa mentira desde ayer, la habla, y pasado mañana sigue y la habla, y en la tarde vuelve y habla una mentira, usted practica el pecado. No, es que hay algo que yo decía. El que se acostumbra a hablar mentira, hasta cuando habla la verdad, habla mentira. Pero que el que ha nacido de nuevo no puede sentirse bien hablando mentira. Si tú has nacido de nuevo, si Dios vive dentro de ti, eso no es verdad que tú te vas a sentir bien hablando mentira. Porque cuando yo me vuelvo recurrente con algo, cuando yo me siento cómodo con eso. Cuando ya te está acomodando. Yo me siento cómodo. Si yo me siento cómodo hablando mentira, yo tengo que dudar de qué clase de relación con Dios es que yo tengo. Porque el que tiene una verdadera relación con Dios cuando peca se siente raro, se siente extraño, claro, se siente incómodo, necesita arrepentirse. Esa es la verdadera evidencia de que de verdad hay un espíritu que vive dentro de ti. ¿Por qué David sintió que algo le faltaba? Porque algo había vivía dentro de él, algo vivía en él. Había un gozo que David dejó de sentirlo cuando pecó. Y si a ti no te pasa nada cuando tú pecas, entonces hay algo que anda mal. Ya está cauterizado. Y él, mira, y escúchame que te interrumpa ahí. ¿Sabes qué? El mismo David no solamente dice, devuélveme el gozo de salvación. O sea, David se evalúa. Sí. David reconoce, por eso es que cuando usted comienza a hablar de David y habla de el David, que todo el mundo dice que tenía el corazón conforme al de Dios, lo que pasa es que él sabía cómo podía llegar delante del trono de Dios. O sea, David no iba a pedir. Y es un concepto de la oración que nosotros tenemos. Que nosotros en medio de la oración, nosotros vamos a llevarle al Señor una lista de peticiones. David no iba a pedir. Todos los salmos que David escribió y aun las palabras que le dedicaba al Señor eran salmos muchas veces ni de queja, eran de exaltación a Dios. Y reconociendo. En algunos se quejó. Sí, se quejó, pero él, muchos de los salmos de él, caracterizaba por eso. Se caracterizaba de él. Le decía, tú eres mi refugio. Amén. Claro. Tú eres Dios altísimo. Tú eres el Rey de Reyes. Tú eres el Rey de Gloria. Dime. Es que él quería agradar a Dios. Y ahí es que está el secreto. Se notaba. Ahí es que está el secreto. Si quieres agradar a Dios, tratarás de no hacer cosas que le desagraden. Exactamente. Tratarás de no hacer cosas que le desagraden. Nuestra amada Wilkis decía que si tú pecas inmediatamente, el Espíritu Santo no va a coger su maleta y se va a ir. No. Porque Él es que te va a convencer de justicia y verdad. Exacto. Y si Él agarra su maleta y se va, ¿quién te va a convencer? ¿Quién te va a convencer? ¿Cómo te convence? Pero se da el caso de que Él está ahí y dice, lo hiciste mal. Y tú, ay, sí, lo hice mal. Pero Él se lo ganó. Wow. Y el Espíritu Santo, pero mi amor, como quiera lo hiciste mal. Está mal, no me gustó lo que tú hiciste, ¿verdad? Entonces sigue. Hay otra situación, y ahí es cuando recurrimos a vivir una vida de pecado y el Espíritu Santo se aparta. Y yo soy de las que piensa que no es que el Espíritu Santo está igual, siempre. Dios está ahí en el mismo lugar donde usted lo encontró y donde usted lo dejó. Usted se aparta, porque usted es el que deja de orar cuando vive una vida de pecado. Usted es el que deja de leer la Biblia cuando vive una vida de pecado. Usted es quien se deja de congregar cuando vive una vida de pecado. Dios sigue estando en el mismo lugar. Ustedes recuerdan una canción de Tercer Cielo que decía, ¿te da lo mismo arrodillarte, sí o no orar? No. Ah, bueno, hay que yo soy un poquito más atrás. Pero una canción que ellos decían, o sea, cuando el primer amor se va. No se puede esconder. Sí. No se vale fingir tampoco actuar. Pero de esa parte no me acuerdo. No, lo primero está en último lugar y todo eso. O sea, la del primer amor. Sí. ¿Qué es lo que sucede? O sea, y vuelvo y caigo. Es que en lo que nos cauterizamos, nos acostumbramos. Digo lo que decía mi hermana Welky. No volvemos
tan poco interesados en el Espíritu Santo y en Dios que nosotros lo que hacemos es que lo aislamos. Así es. Él no se aísla de nosotros. Él está ahí. Mira, Lamentaciones dice, mira, son nuevas cada mañana. ¿Qué? Sus misericordias. Lo que quiere en Dios otras palabras, perdonar. sus bondades son nuevas cada mañana. Amén. Entonces, Él lo que quiere, por medio de la sangre de Jesucristo, es que nosotros pecamos. Tenemos el momento para nosotros devolvernos. No tenemos ni siquiera que irlo ni un sacerdote. Así es. Sino que ahí mismo poder decir, yo sé que yo he fallado, yo sé que te he faltado, devuélveme el gozo de la salvación. Por favor, perdóname y ayúdame a no volverlo a hacer, por favor. Claro. Yo sé que yo soy capaz de volverlo a hacer, pero si tú me ayudas, yo no lo hago. A mí me gusta mucho algo que dijo el mismo David ahí mismo en ese mismo capítulo. Y es que a veces cuando yo he pecado, yo quiero tratar de como de hacer muchas cosas para Dios, como para contentar a Dios otra vez, como para que Dios se sienta bien conmigo. Pero David entendió eso y dijo, tú no quieres sacrificio que yo te daría. Tú no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando yo peco, que es el llamado final que queremos hacer en esta oportunidad, yo no tengo que tratar de hacer sacrificios porque ya el mayor sacrificio fue hecho. Dios ahora lo que quiere de ti es obediencia, que tú te arrepientas de la rebelión que has mostrado contra Él, de ese estilo de vida donde ya perdiste un poco la sensibilidad a su espíritu y a la dirección de Él, y tú muestras obediencia porque eso es lo que Él nos rechaza. Cuando tú vas contrito y humillado a su presencia, le dices, Señor, he fallado, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo he hecho mal, Señor, y quiero volver a ti. Entonces, Yelisa, Jaime, yo quiero que le digamos a esa gente que está ahí unas palabras finales de lo que ellos deberían hacer cuando han pecado. Porque hay mucha gente que ha pecado, hay mucha gente que hace mucho no siente la guianza del Espíritu Santo. Hay mucha gente que hace tiempo que no recibe la dirección del Espíritu y que no lo escuchan hablar, que no sienten que Él les habla. Y eso hace que haya mucha gente hoy en día perdida en el evangelio. Ellos no saben qué decir, ellos no saben a dónde ir, ellos no saben cómo caminar. Entonces yo quiero que le digamos a esa gente que nos está escuchando qué yo debo hacer como cristiano cuando le he fallado a Dios y he contristado al Espíritu Santo. Yelisa. La dama primero. Muy bien. Lo que yo les puedo decir es que si alguno ha pecado, abogado tiene. Y el enemigo es experto en mostrar nuestras faltas, recordárnosla, pasárnosla por la cara y hasta exagerarla delante de nuestros ojos. Claro, el pecado a Dios no le agrada, le desagrada. Pero si hemos pecado, no hay pecado tan grande que Dios no nos pueda perdonar. Amén. Todos los pecados, no importa cuántos sean, Él está dispuesto a perdonarlo. Es más, el anhelo de Dios es perdonar nuestros pecados. El anhelo de Dios es que cada vez que le fallemos o hagamos algo que a Él no le agrade, vayamos a sus pies a decirle, Señor, te fallé, por favor, perdóname, ayúdame a vivir una vida que te agrade. Entonces, si tú has pecado, si tú estás en una situación que a Dios no le agrada, este es tu tiempo, esta es tu mejor oportunidad para acercarte a Él y pedirle que te ayude. Amén. Mira, miren, tanto ustedes, yo creo que ese reconocer nuestra falta, sí, ese reconocer que estamos mal, es reconocer que sin Dios nosotros no podemos hacer nada. O sea, Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, Él es el fin. Amén. Él es el Espíritu de verdad. O sea, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, es el Consolador, es el que está dentro de ti, el cual Jesús dijo, no solamente va a estar con ustedes, sino dentro de ustedes. Lo contristaste, hiciste que se apagara. Yo lo que quiero es que, le pido a la gente y lo doy como testimonio, cuando ya yo no pude más, el Espíritu Santo vino y me susurró, tú no puedes solo. Gloria a Dios. Déjame entrar. Y yo, bajo los efectos del alcohol, pensando muchísimas cosas, yo le dije, solo no lo puedo hacer. Entra. No había nadie en esa habitación. No había nadie que orara por mí. El Espíritu Santo entró dentro de mí y desde ese día yo comencé a hacer las cosas bien. Aleluya. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo estará ahí para cuando nosotros nos arrepintamos
de lo mal que nosotros no hemos portado con Dios. Amén. Y Él estará ahí, no para juzgarnos, porque fallamos, sino para perdonarnos. Así es. Amén. Y ese es el fin del discurso. El Espíritu Santo, siempre que lo llames, estará ahí para perdonarte, para interceder con gemidos como indecibles. O sea, son gemidos que van a llegar delante del trono porque lo está llevando Él mismo, el que está a cargo de ti y de mí. Amén. Volvamos a Dios y dejemos que el Espíritu Santo de Dios more en vosotros y nosotros vamos a ver los resultados positivos que el Señor traerá a nosotros. Amén. Tú que estás ahí, recuerda que Dios quiere vivir dentro de ti, guiarte, dirigirte. Y si el Espíritu Santo se ha apagado, no es el final, no es el fin, ahí no se ha terminado la historia. Todavía hay oportunidad para ti, como decían nuestros hermanos, de que tú puedas ser restaurado en el nombre de Jesús. Así que eso fue todo en esta ocasión. Queremos despedirnos y que Dios te siga bendiciendo. Bye bye. Dios te bendiga.